Mi marido se fue de vacaciones con su mejor amiga. Así que mi prometido Julian me acaba de enviar un mensaje de texto preguntándome si podemos vernos para cenar esta noche porque necesita discutir las expectativas de la boda y es importante. El mismo Julian que pasó las últimas 6 semanas planeando un viaje de un mes a Tailandia con su mejor amiga Sienna, planteando nuestro próximo matrimonio como una pérdida de su libertad y la necesidad de una última aventura antes de sentar cabeza. Sí, ese Julian. Estoy sentada aquí mirando mi anillo de compromiso, preguntándome qué nueva pesadilla está a punto de soltarme esta noche. Porque si las últimas 6 semanas me han enseñado algo, es que cada conversación con él últimamente termina haciéndome cuestionar mi cordura. Porque honestamente, después de escucharlo citar la sabiduría sobre relaciones de Siena como si fuera algún tipo de gurú, después de encontrar sus hilos de mensajes secretos, llamándome celosa y controladora, después de verlo reservar toda esta escapada con otra mujer 2 meses antes de nuestra boda, estoy empezando a pensar que esta cena va a ser el punto de quiebre. Déjenme explicarles cómo llegamos aquí porque necesito procesar esto antes de caminar hacia lo que sea que tenga planeado para esta noche. Hace 6 semanas, Julian volvió a casa de un brunch dominical con Sienna y anunció que habían estado teniendo una conversación muy importante sobre nuestro futuro. Su energía era rara nerviosa, pero emocionada como alguien a punto de proponer una idea que sabe que es controvertida. Yo estaba doblando las confirmaciones de asistencia RSVP de la boda en la mesa del comedor, marcando los nombres de las personas que nos verían casarnos en solo 2 meses cuando se sentó frente a mí con esta expresión seria. Dijo que Sienna le había abierto los ojos a algo que había estado sintiendo, pero que no podía articular que el matrimonio es para siempre. Y para siempre es mucho tiempo. Y antes de comprometerse al para siempre, necesitaba asegurarse de saber quién era él como individuo, porque una vez que nos casáramos estaría atrapado en obligaciones familiares, responsabilidades y rutinas, y nunca tendría otra oportunidad de ser simplemente espontáneo, libre y él mismo. Necesitaba un último viaje antes de la boda, un mes en Tailandia con Sienna, para encontrarse a sí mismo antes de perderse en el matrimonio. Me quedé sentada allí con un montón de confirmaciones de asistencia en la mano, tarjetas de personas que ya habían comprado boletos de avión y reservado hoteles para vernos prometer un para siempre el uno al otro, y me quedé mirándolo. Le pregunté si esto era una broma. Él dijo: no hablaba completamente en serio. Sienna hace estos viajes de libertad con todos sus amigos antes de que se casen, y ella le había estado explicando lo crucial que es para su salud mental y nuestra futura relación. Que los matrimonios más fuertes son entre 2 personas que se conocen a sí mismas como individuos primero. Le pregunté por qué no podía hacer un viaje con sus amigos o por qué no podíamos hacer un viaje juntos antes de la boda. Dijo que sus amigos solo querrían salir de fiesta y no le darían espacio para una verdadera autorreflexión. Y hacer un viaje juntos iría en contra de todo el propósito. Necesitaba distancia de nosotros para descubrir si estaba verdaderamente listo para que nos volviéramos permanentes. Necesitaba experimentar la vida sin mí para asegurarse de que quería una vida conmigo. La forma en que lo dijo hizo que nuestro compromiso sonara como un error que necesitaba verificar antes de que fuera demasiado tarde. Como si proponer matrimonio hubiera sido impulsivo y ahora necesitara revisar su trabajo. Cuando se lo señalé, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo dramática, que el compromiso es solo una promesa, pero el matrimonio es legalmente vinculante, y que en realidad es muy maduro de su parte querer asegurarse de estar mentalmente preparado, que la mayoría de las personas no tienen la autoconciencia para reconocer sus necesidades antes de que sea demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, las discusiones fueron constantes. Cada conversación volvía a su viaje. Ya había empezado a planear con Sienna. Yo escuchaba a escondidas sus llamadas sobre templos, playas y fiestas de luna llena. Tenían itinerarios enteros trazados. Cuando intentaba hablar con él sobre mis preocupaciones, me callaba con jerga de terapia sobre cómo yo estaba tratando de controlar su autonomía,
que mi incomodidad con sus amistades femeninas revelaba mis inseguridades, que si realmente confiara en él, no tendría problema con esto. Seguía citando a Siena como si fuera una experta en relaciones iluminada. Siena dice: las parejas que se dan libertad radical tienen los vínculos más fuertes. Siena piensa que las personas que necesitan consuelo constante no están listas para el matrimonio. Siena cree que necesito explorar esto ahora o te guardaré rencor más tarde. Cada preocupación que planteé, cada límite que intenté establecer, se topó con algo que Siena aparentemente había dicho sobre por qué yo estaba equivocada. Finalmente estallé y pregunté cuándo Siena se había convertido en la autoridad sobre nuestra relación. Ha estado soltera durante 3 años, ni siquiera ha vivido nunca con una pareja, nunca ha estado comprometida. ¿Qué la calificaba para dar consejos sobre el matrimonio? Julian puso una mirada de lástima en su rostro y dijo que exactamente por eso su perspectiva era valiosa. Ella no estaba emocionalmente comprometida como yo. Podía ver nuestra relación objetivamente, mientras yo estaba demasiado cerca de ella. Demasiado invertida en la boda para pensar claramente sobre el matrimonio. Demasiado invertida en la boda, nuestra boda que habíamos estado planeando juntos durante 8 meses. De repente, eso era un defecto de carácter. Luego, encontré los mensajes. No estaba espiando. Julian dejó su iPad abierto en la encimera de la cocina y la aplicación de mensajería estaba justo ahí. Meses de conversaciones entre él y Siena que me helaron la sangre. Ella presionando y presionando. ¿Estás seguro de que es la indicada? Solo tienes 29 años. Tienes toda tu vida por delante. Parece muy enfocada en la boda, pero está enfocada en tu felicidad. El matrimonio es para siempre. Necesitas estar absolutamente seguro. Y Julian respondiendo: a veces me pregunto si me estoy conformando. ¿Qué pasa si solo estoy haciendo esto porque es lo que se espera? La amo, pero ¿es eso suficiente? Tienes razón. Necesito pensar realmente en esto. El peor mensaje fue de hace 3 semanas. Siena escribió: si ella realmente te ama, apoyará este viaje. Si pelea contigo por ello, sabrás que está más interesada en controlarte que en entenderte. Julian respondió: tienes razón. Esta será una buena prueba para ver si está lista para ser esposa. Una prueba. Nuestra relación a 2 meses de la boda era una prueba diseñada por otra mujer. Cuando lo confronté sobre los mensajes, no se disculpó. Dijo que yo había invadido su privacidad y que el hecho de que yo espiara probaba el punto de Siena sobre mis problemas de confianza. Le dije que no tenía problemas de confianza. Tenía problemas de un prometido planeando dejarme durante 1 mes con otra mujer. Dijo que yo estaba siendo dramática y manipuladora, tergiversando las cosas para convertirlo en el villano cuando él solo estaba tratando de ser honesto sobre sus necesidades. Cada sentimiento que expresé fue reformulado como un defecto de personalidad. Yo era controladora, insegura, no estaba lista para el matrimonio, estaba demasiado enfocada en la boda, demasiado emocional, demasiado reactiva. Según Julian, yo era básicamente una colección andante de banderas rojas que él generosamente estaba tratando de superar porque me amaba a pesar de mis defectos. La semana pasada anunció oficialmente que seguiría adelante con ello. Había comprado billetes de avión, reservado alojamiento, planeado todo con Siena. 5 semanas en Tailandia y Bali. Había pasado de 4 semanas sin siquiera decírmelo. Yéndose en 2 semanas, regresando 1 semana antes de la boda. Cuando le pregunté cómo podía tomar una decisión tan masiva sin mi opinión, dijo que había considerado mi opinión, pero que en última instancia su salud mental tenía que ser lo primero, que no podía empezar nuestro matrimonio sintiéndose ya resentido por perderse esta oportunidad. Le pregunté si entendía lo insultante que era que casarse conmigo requiriera un escape de 1 mes primero. Dijo que yo estaba tergiversando sus palabras otra vez. Esto no se trataba de escapar de mí, se trataba de encontrarse a sí mismo. Y el hecho de que yo no pudiera ver la diferencia probaba exactamente por qué él necesitaba el espacio. Cada conversación terminaba de la misma manera conmigo, siendo de alguna manera el problema. Mis preocupaciones.
eran inválidas. Mis sentimientos eran irracionales. Mis límites eran controladores. Y a través de todo eso, la voz de Sienna en su oído diciéndole que él tenía razón y yo estaba equivocada. Que él se merecía esto y yo estaba siendo egoísta. Así que aquí estamos. 6 semanas de peleas, 6 semanas de manipulación psicológica, gaslighting, 6 semanas de ver a mi prometido planear un escape de nuestro matrimonio antes de que siquiera empiece. Y ahora quiere cenar para discutir las expectativas de la boda. Una parte de mí espera estúpidamente que tal vez finalmente esté entrando en razón, que tal vez el hombre del que me enamoré aparezca esta noche y podamos salvar esto. Pero una parte mucho más grande de mí sabe exactamente qué es esto. Va a anunciar que se va independientemente de cómo me sienta, probablemente con todo un discurso preparado sobre en qué necesito trabajar mientras él no esté. Bueno, he terminado de ser la prometida complaciente. Es hora de Kindy de escuchar lo que tiene que decir. Actualización después de la cena. Primera actualización. Estoy sentada en mi coche en el aparcamiento del restaurante ahora mismo y honestamente no puedo decidir si quiero reírme o gritar. Entonces, ¿recuerdan cómo Julian quería reunirse a cenar para discutir las expectativas de la boda? Bueno, abróchense los cinturones porque este hombre acaba de revelar exactamente lo poco que piensa de mí, de nuestra relación y aparentemente de las mujeres en general. Y realmente estoy cuestionando cada decisión que he tomado en los últimos 2 años. Llegué temprano al restaurante y pasé 15 minutos dándome una charla de ánimo. Una parte de mí todavía esperaba que este fuera el momento en que se diera cuenta de lo loco que había estado actuando, que tal vez entraría en razón y podríamos salvar esto. Debería haberlo sabido. Julian entró con esta energía segura que inmediatamente me puso a la defensiva. Me besó en la mejilla como si todo fuera normal, se sentó y pidió una botella de vino como si estuviéramos celebrando algo. Cuando el camarero se fue, le pregunté directamente de qué se trataba esta cena. Se recostó en su silla y dijo que había estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y nuestro próximo matrimonio. Yo estaba nerviosa porque su tono daba la sensación de un terapeuta explicándole cosas a pacientes difíciles. Dijo que nuestros recientes desacuerdos sobre su viaje habían revelado algunos patrones preocupantes en mi forma de pensar que sentía que debíamos abordar antes de seguir adelante con la boda. Le pregunté de qué patrones estaba hablando. De hecho, tuvo la audacia de sacar su teléfono y mostrarme notas, como si hubiera escrito una lista de mis defectos de carácter. Empezó con cómo había reaccionado emocionalmente en lugar de racionalmente al anuncio de su viaje. Cómo había hecho de sus necesidades algo sobre mis inseguridades en lugar de apoyar su crecimiento personal. Cómo parecía más centrada en la boda que en el matrimonio, lo cual le preocupaba sobre mis prioridades. Cada punto se sintió como un puñetazo en el estómago, pero me quedé callada y lo dejé hablar porque necesitaba escuchar exactamente qué tan profundo llegaba esto. Luego, llegó al verdadero punto de la cena. Dijo que había decidido, no discutido, no preguntado que se iría al viaje independientemente de mis sentimientos al respecto. Que no puede permitir que mi incomodidad dicte sus opciones o terminaría resintiéndome por el resto de nuestro matrimonio. Dijo esto como si estuviera siendo noble, como si nos estuviera haciendo a ambos un favor al establecer límites antes de pronunciar nuestros votos. Le pregunté si entendía que la mayoría de la gente consideraría que planear unas vacaciones de 1 mes con otra mujer 2 meses antes de su boda es una bandera roja masiva, no un límite. Dijo que ese es exactamente el tipo de pensamiento convencional que sofoca las relaciones. Pero esperen, se pone mucho mejor. Luego, se lanzó a decir lo que había planeado para mí mientras él estuviera fuera. Dijo, y cito aquí porque nunca olvidaré estas palabras: creo que deberías usar este tiempo para concentrarte realmente en prepararte para tu papel como mi esposa. Le pregunté qué quería decir con eso y de hecho sonrió como si estuviera a punto de darme un consejo útil. Dijo que dado que yo había estado tan centrada en mi carrera, no había pensado realmente
en el lado doméstico del matrimonio que su madre había mencionado, que yo no sabía cómo hacer sus comidas favoritas y que tal vez podría tomar algunas clases de cocina, que podría usar el tiempo para practicar cómo hacer de nuestra casa más un hogar en lugar de solo un lugar donde dormimos. Me quedé sentada en completo shock mientras él seguía hablando. Dijo que el matrimonio requeriría que yo cambiara un poco mis prioridades, tal vez considerar trabajar a tiempo parcial eventualmente para poder centrarme más en nuestra vida familiar y en nuestra futura familia. Que Sienna realmente le había abierto los ojos a lo importante que es que las esposas apoyen las ambiciones de sus maridos en lugar de competir con ellos, que los matrimonios más fuertes tienen roles y expectativas claras y él quería establecer eso ahora antes de que hiciéramos las cosas oficiales. Finalmente encontré mi voz y le pregunté si me estaba diciendo en serio que necesitaba convertirme en una ama de casa de los años 50, mientras él se iba de vacaciones con otra mujer. Puso una mirada de frustración y dijo que yo estaba tergiversando sus palabras, que solo quería que entendiera que el matrimonio requiere sacrificio y compromiso. Y en este momento no estaba viendo mucha voluntad de compromiso por mi parte. Señalé que yo había estado comprometiendo toda nuestra relación mientras él exigía que yo aceptara un comportamiento cada vez más irrespetuoso. Dijo que eso era exactamente a lo que se refería con mi actitud. Yo veía el apoyo como falta de respeto, lo cual revelaba un malentendido fundamental de lo que es una pareja. Luego vino la frase que me hizo darme cuenta de que estaba hablando con un extraño. Dijo, y cito, «Las esposas que apoyan no cuestionan las amistades femeninas de su marido. Si no puedes lidiar con que yo tenga amigas mujeres cercanas, no estás lista para el matrimonio. Parte de ser esposa es confiar en tu marido completamente y no crear drama donde no existe». Le pregunté cómo se sentiría él si los roles se invirtieran. Si yo anunciara que iba a hacer un viaje de un mes con un amigo hombre 2 meses antes de nuestra boda, le dijera que usara el tiempo para trabajar en ser un mejor marido y le sugiriera que trabajara a tiempo parcial para apoyar mejor mi carrera. La mirada en su rostro fue todo lo que necesitaba ver. Por solo un segundo, su máscara cayó y vi pura indignación ante la idea de que yo hiciera exactamente lo que él estaba exigiendo que yo aceptara de él. Pero se recuperó rápidamente y dijo que eso sería diferente porque hombres y mujeres tienen necesidades de relación diferentes, que las mujeres son naturalmente más maternales y centradas en el hogar, mientras que los hombres necesitan más libertad e independencia. Que comparar nuestras situaciones no era justo, porque las dinámicas son fundamentalmente diferentes. Le dije que esa era la cosa más sexista que le había escuchado decir jamás. Dijo que no era sexista, era una realidad biológica. Y el hecho de que me ofendieran las diferencias de género básicas mostraba lo influenciada que había estado por tonterías feministas modernas que estaban destruyendo relaciones saludables. Ni siquiera pude responder a eso. Solo me quedé sentada mirando a este hombre con el que había aceptado casarme, preguntándome cuándo se había convertido en esta persona o si siempre había sido así, y yo simplemente había estado demasiado ciega para verlo. Tomó mi silencio como acuerdo y continuó. Expuso exactamente lo que esperaba de las próximas 2 semanas antes de irse. Yo dejaría de quejarme de su viaje. Trabajaría en mis habilidades domésticas y mi actitud. Pensaría seriamente en mi trayectoria profesional y cómo encajaría en nuestro matrimonio. Y le pediría disculpas a Sienna por ser poco acogedora y hostil hacia su amistad con ella. Pedirle disculpas a Sienna, la mujer que había estado envenenando mi relación durante meses, la mujer que había convencido a mi prometido de que yo era el problema. Le pregunté si estaba bromeando. Dijo que hablaba completamente en serio, que Sienna no había sido más que un gran apoyo para nuestra relación, y yo la había tratado terriblemente solo porque estaba celosa e insegura. Que parte de crecer y estar lista para el matrimonio significaba reconocer cuando te equivocas y hacer las paces. Pregunté sobre la logística de nuestra relación mientras él estuviera fuera. Hablaríamos todos los días. ¿Estaría yo involucrada en alguna decisión sobre la boda? ¿Cuál era el plan?
Se sintió incómodo y empezó a dar evasivas. Dijo que no podía prometer comunicación diaria porque necesitaba una verdadera separación para pensar realmente. Dijo que yo debería encargarme de los detalles de la boda yo misma, ya que claramente me importaba más a mí que a él de todos modos. Dijo que necesitaría flexibilidad y no podía comprometerse a reportarse en momentos específicos, porque eso derrotaba el propósito de la libertad. Luego, le pregunté si Siena se sentiría cómoda con que yo lo visitara si decidía volar y sorprenderlo. La forma en que inmediatamente dijo que no me dijo todo. Balbuceó una excusa sobre cómo Siena no se sentía cómoda conmigo, debido a cómo había reaccionado a su amistad y que traer esa energía a su viaje arruinaría toda la experiencia para ambos. Entonces, a ver si lo entiendo. Mi prometido se iba de vacaciones de un mes con una mujer que específicamente no me quería cerca. Y de alguna manera yo era el problema. Me recliné y realmente lo miré a este hombre que se suponía que era mi pareja, mi futuro. Y todo lo que vi fue a alguien que quería a una criada y a una animadora, no a una esposa. Alguien que prefería escuchar a otra mujer que respetar a su prometida. Alguien que pensaba que el matrimonio significaba que yo me perdería a mí misma mientras él ganaba libertad. Le hice una última pregunta. ¿Siquiera quieres casarte conmigo? Pareció ofendido y dijo, «Por supuesto que sí. Por eso estaba tratando de resolver estos problemas ahora». Le dije que parecía que quería casarse con una versión de mí que no existía. Alguien que felizmente se quedaría en casa cocinando mientras él viajaba por el mundo. Alguien que nunca lo cuestionaría, ni tendría necesidades propias. Alguien que pondría su libertad por encima de su propia dignidad. Dijo que yo estaba siendo dramática de nuevo y que era exactamente por eso que necesitaba este viaje para tener claridad sobre si yo era capaz de ser la pareja que él necesitaba. Para cuando salimos de ese restaurante, había dejado muy claro que se iría a este viaje en 2 semanas. Se esperaba que yo pasara el tiempo trabajando en mí misma. Y cuando él volviera, reevaluaríamos si yo había crecido lo suficiente como para merecer casarme con él. Como si debiera estar agradecida de que él estuviera dispuesto a darme una segunda oportunidad para demostrar que soy digna. Estoy sentada en mi coche intentando procesar lo que acaba de pasar. Pero honestamente, no estoy triste. Estoy furiosa. Mientras Julian estaba ocupado explicando todas las formas en que necesito cambiar y enumerando sus expectativas sobre qué tipo de esposa debería llegar a ser yo, estaba dándome cuenta de algunas cosas por mí misma. Él quiere libertad. Él quiere alguien que le muestre cómo se ve una pareja que apoya. Bueno, estoy a punto de darle una clase magistral en ambas cosas. Mañana haré algunas llamadas y reservaré algunos viajes propios. Si Julian piensa que voy a quedarme en casa tomando clases de cocina y trabajando en mis deberes de esposa, mientras él sale de fiesta en Tailandia con Siena, está a punto de descubrir exactamente lo equivocado que está. 2 semanas hasta su viaje. Perfecto. Eso me da 2 semanas para planear el mío. Me he quitado los guantes, la pelea comienza. Actualización próximamente. Segunda actualización. Chicos, estoy teniendo el momento de mi vida en este momento y ver cómo la manipulación cuidadosamente planeada de Julian le explota en la cara me está dando mucha alegría. Si quería probar mis límites y ver cuánta falta de respeto toleraría. Bueno, está a punto de descubrir que soy mucho mejor en este juego de lo que jamás imaginó. Entonces, a la mañana siguiente de esa cena desastrosa, me desperté con total claridad. No iba a discutir. No iba a rogar, no iba a darle la reacción emocional que esperaba. En cambio, empecé a hacer algunas llamadas. La primera llamada fue a mi jefa explicando que necesitaba usar 3 semanas de tiempo de vacaciones comenzando en 2 semanas. Ella se sorprendió pero me apoyó. La segunda llamada fue al mejor agente de viajes que pude encontrar. La tercera llamada fue para reservar el viaje de mis sueños a Grecia, Santorini, Mykonos y Creta. Una aventura femenina en solitario yéndome el mismo día exacto del viaje a Tailandia de Julian,
Cuando Julian me envió un mensaje de texto esa tarde diciendo que estaba empezando a empacar y preguntándome si había tenido tiempo de pensar en lo que discutimos, le respondí con el mensaje más dulce. Lo he hecho. De hecho, he estado pensando mucho en la libertad y el crecimiento personal. Me alegra mucho que hayamos tenido esa conversación. Me llamó de inmediato, probablemente confundido por mi tono. Respondí alegremente y le dije que había reflexionado y me di cuenta de que tenía razón. Ambos necesitábamos espacio para descubrir quiénes somos como individuos. Así que me había reservado un viaje de 3 semanas a Grecia, yéndome el mismo día que su aventura en Tailandia. El silencio, al otro lado de la línea, fue absolutamente dorado. Luego, empezó a balbucear sobre la planificación de la boda, las reuniones con los proveedores y las pruebas del vestido. Le recordé dulcemente que él había dicho que yo estaba demasiado centrada en los detalles de la boda y que debería centrarme más en el crecimiento personal. Así que estaba siguiendo su consejo. La confusión en su voz era deliciosa. Preguntó con quién iba y le dije que iba sola. Justo como él, me había enseñado sobre la importancia de la independencia y la libertad en las relaciones. Dijo que eso era diferente porque yo tenía responsabilidades en casa. Le pregunté, ¿qué responsabilidades? Las clases de cocina que había sugerido. ¿Podía aprender a hacer moussaka en Grecia con la misma facilidad que el estofado de su madre aquí? Para cuando colgamos, estaba claramente desconcertado, pero no podía discutir, porque yo estaba haciendo literalmente exactamente lo que él me había dicho que hiciera, solo que no de la manera que él había imaginado. Esa noche, publiqué mis billetes de avión en Instagram. Algunas personas tienen ansiedad previa a la boda. Yo estoy teniendo aventuras previas a la boda. A veces los mejores matrimonios comienzan con 2 personas que realmente se conocen a sí mismas. Julian llamó a los pocos minutos. ¿Qué se supone que significa esto? Le dije que solo estaba apoyando su filosofía sobre la libertad antes del matrimonio, que me había dado cuenta de que tenía razón en cuanto a la necesidad de espacio para crecer individualmente. La frustración en su voz cuando no pudo reclamarme del todo sin ser un hipócrita fue perfección pura, un beso de chef. Las siguientes 2 semanas fueron oro. Julian me seguía enviando actualizaciones sobre cómo empacaba como si se supusiera que a mí me importara fotos de su maleta, su nueva mochila de viaje, preguntas sobre si debía llevar sus zapatos elegantes. Yo respondía a cada una con comentarios cada vez más incisivos. Asegúrate de llevar protector solar para esos clubes de playa con Siena. Y no olvides atuendos elegantes para todas esas cenas al atardecer. No podía distinguir si yo estaba siendo solidaria o sarcástica y lo estaba volviendo loco. Luego llegó el día de la partida. Julian y yo nos fuimos al aeropuerto. Él para Bangkok, yo para Atenas. La mirada en su rostro, cuando vio mis maletas empacadas, no tuvo precio. Claramente había esperado que yo recapacitara y fuera a despedirlo como una buena prometida. En cambio, estaba pidiendo mi propio transporte con los ojos brillantes y emocionada por mi propia aventura. Los primeros 2 días publiqué contenido magnífico de Santorini. Edificios blancos contra el cielo azul increíbles, puestas de sol, degustación de vinos, explorando pueblos. Mientras tanto, Julian publicaba cosas típicas de turistas, templos, mercados callejeros él y Siena, haciendo caras raras a la cámara. Luego, en el día 3 todo cambió. Las publicaciones de Julian se convirtieron en contenido total de fiestas, en clubes de playa, y Siena estaba en casi cada foto usando casi nada. Fotos de Siena con un diminuto bikini rojo, en una piscina infinita, ambos sosteniendo cócteles. Siena en un bikini de tiras rosa neón, en un barco. Fotos de clubes de playa, donde ella estaba prácticamente recostada sobre él, con un traje de baño blanco apenas visible. Fotos de fiestas en la piscina, ella con un bikini diferente cada día. Naranja, amarillo, negro, cada uno más revelador que el último. Mi mejor amiga Mara estaba tomando capturas de pantalla de todo y enviándomelas con emojis de calaveras.
Habla en serio, en este momento ella está básicamente en lencería en la mitad de estas fotos y a él le preocupaba que tú aprendieras a cocinar moussaka con un chef local. Una publicación particularmente memorable los mostraba en un bar en la azotea al atardecer, Sienna con un bikini negro y un pareo transparente apoyada contra él mientras observaban la vista. Leyenda viviendo nuestra mejor vida. Otra la mostraba en un bikini con estampado de leopardo tumbada en una cama de playa junto a él. Luego vino la que hizo que Mara perdiera la cabeza. Sienna con el albornoz de su hotel en el balcón de ellos. Taza de café en mano. Leyenda, el desayuno del servicio de habitaciones se siente diferente cuando vives libremente. Pero no comenté en sus publicaciones. Estaba demasiado ocupada viviendo realmente mi mejor vida. En el día 3, en Santorini, entré en este restaurante familiar con vistas a la caldera. El nieto del dueño Nico tomó mi pedido. Empezamos a hablar y terminé quedándome durante horas hablando con él y su abuela, Yaya Catarina, sobre la isla, sobre la comida, sobre la vida. Se ofreció a mostrarme algunos lugares escondidos que los turistas nunca ven. Durante los siguientes días, Nico se convirtió en mi guía y mi amigo. Exploramos playas escondidas. Me enseñó a cocinar platos tradicionales en la cocina de su abuela. Hablamos durante horas sobre todo y nada, y empecé a publicar sobre ello, pero con buen gusto. Fotos de las lecciones de cocina, hermosos paisajes, momentos con Yaya Catarina, todo real, auténtico y completamente vestida. A diferencia del catálogo de ropa de resort, casi erótico softcore que publicaba Julian, el contraste era marcado. Sus publicaciones parecían un especial de MTV de vacaciones de primavera. Más clubes de playa Siena, con un bikini amarillo que era básicamente 3 triángulos y cordones en bares de playa, con ella sentada prácticamente en su regazo. Ella en un bikini de crochet blanco que no dejaba nada a la imaginación. Las mías parecían una experiencia cultural que cambia la vida. Sesiones de cocina al atardecer, exploraciones de pueblos, conexiones genuinas. Y Julian lo notó. Sus textos empezaron a volverse preocupados. ¿Quién es ese chico en tus historias? ¿Estás saliendo con lugareños? ¿Por qué no contestas tu teléfono? Yo respondía horas después con mensajes despreocupados, pasándolo de maravilla. Pensé que ambos estábamos disfrutando de nuestra libertad. Mientras tanto, sus publicaciones con Sienna seguían volviéndose más provocativas. Sienna en un bikini dorado metálico en otro club de playa. Voleibol de playa con partes de abajo apenas visibles. Una publicación particularmente escandalosa de ellos en una fiesta de luna llena. Ella cubierta en pintura corporal y una parte de arriba del bikini, él con su brazo alrededor de ella. Internet era para siempre y él estaba documentando todo. Mara envió esa con un «perdón, pintura corporal» y él tiene el brazo alrededor de ella. Y él te cuestionó a ti por hacer pasticcio con una abuela griega. Pero la mejor parte fue ver a Julian caer en espiral. Para la semana 2, sus textos habían pasado de preocupados a aterrorizados. Necesitamos hablar sobre límites. No creo que sea apropiado que pases tanto tiempo con un tipo al azar. Siquiera estás pensando en nuestra boda. Le recordé que había pasado 6 semanas diciéndome que las amistades con el sexo opuesto eran perfectamente normales y que cualquiera que tuviera un problema con ellas era inseguro que yo solo estaba siendo madura y confiada como él me había pedido que fuera. La hipocresía era tan flagrante que ni siquiera pudo contraatacar. Mientras tanto, yo me estaba enamorando genuinamente de esta nueva vida. Nico era amable y divertido y me trataba como a un igual. Pasábamos las mañanas en la playa, las tardes cocinando con Yaya Catarina, las noches viendo las puestas de sol y hablando de nuestros sueños. No había presión, ni juegos, ni pruebas, solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro y viendo a dónde iba todo. Mis publicaciones reflejaban eso. Alegría genuina, risas reales, experiencias auténticas. Las publicaciones de él seguían centradas en las fiestas, pero ahora había algo desesperado en ellas. Más clubes de playa Siena,
con un bikini azul de lentejuelas más fotos en bikini de tiras rojo al atardecer. Pero las leyendas se estaban volviendo defensivas, viviendo sin pedir disculpas, y algunas personas entienden la libertad, otras no. Para el final de la semana 2, Julian estaba tratando de hacerme videollamadas varias veces al día. Yo rechazaba y le respondía que estaba ocupada o que la conexión no era buena. Las pocas veces que sí contesté, lo mantuve corto y dulce. Sí me la estaba pasando increíble. Sí, Nico era maravilloso. Sí estaba aprendiendo mucho sobre mí misma. Y luego tenía que irme porque nos dirigíamos a otra playa u otra cena familiar u otra aventura. Su última cadena de publicaciones antes de que todo se desmoronara fueron casi tristes. Más contenido de la fiesta de la luna llena. Siena en pintura corporal de neón y un top de bikini. Diferentes ángulos de la misma fiesta, él tratando de parecer que estaba teniendo el momento de su vida, pero yo podía ver las grietas, las sonrisas forzadas, las leyendas donde se esforzaba demasiado tryhard. Luego, el domingo de la tercera semana, los mensajes se volvieron desesperados. Tenemos que hablar de inmediato. Algo pasó con Siena. Quiero volver a casa temprano. Este viaje fue un error. Pero yo estaba demasiado ocupada siendo feliz para que me importara. Estaba en una fogata en la playa con Nico y sus amigos, viendo el atardecer hablando griego a medias y riéndome de mis errores, comiendo comida increíble, sintiéndome más yo misma de lo que me había sentido en años. Algunas personas planean viajes de libertad para poner a prueba a sus parejas, pero algunas personas descubren que la verdadera libertad no tiene nada que ver con pruebas, viajes o demostrar nada. Se trata de elegirte a ti misma y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Julian está a punto de descubrir que mientras él estaba ocupado publicando fotos en bikini con su amiga, yo estaba ocupada enamorándome de una vida que realmente vale la pena vivir. Actualización próximamente. Última actualización. Literalmente no puedo dejar de sonreír por lo que acaba de pasar. Julian me hizo una videollamada y colapsó por completo frente a la cámara. Y sinceramente fue exactamente lo que se merecía. Entonces, después de 3 semanas de mensajes cada vez más aterrados de Julian sobre la necesidad de hablar y sobre cómo las cosas habían salido mal con Siena, finalmente respondí su videollamada. Yo estaba en el restaurante familiar de Nico durante la hora dorada con el sol poniéndose sobre el Mediterráneo a mis espaldas y me veía genuinamente feliz porque estaba genuinamente feliz. Julian, por otro lado, estaba llamando desde algún hostal de mala muerte en Bangkok, luciendo absolutamente destrozado. Inmediatamente se lanzó con toda esta historia lacrimógena sobre cómo Siena había conocido a un australiano llamado Dylan y lo había dejado tirado hace más de una semana. Cómo había estado solo en Tailandia, cómo el viaje no era lo que había esperado, cómo quería volver a casa temprano y trabajar en nosotros. Parecía que había estado durmiendo con su ropa y no sentía absolutamente nada más que alivio de no haber desperdiciado más tiempo en él. Le dije calmadamente, no voy a volver a casa, Julian. Su rostro pasó por unas 5 emociones en 3 segundos. Confusión, incredulidad, ira, pánico. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver a casa? Tu viaje casi ha terminado. Me quedo en Grecia con Nico y la boda se cancela. La explosión fue inmediata. Por una aventura de vacaciones, estás tirando a la basura toda nuestra relación por un tipo que acabas de conocer. Me mantuve completamente calmada, lo que pareció enojarlo aún más. Tú la tiraste a la basura cuando me dijiste que casarte conmigo significaba perder tu libertad. Resulta que yo era la que estaba atrapada. Grecia no solo me dio libertad, Julian, me dio claridad. Empezó a balbucear sobre cómo podríamos superar esto, cómo su viaje fue un error, cómo se había equivocado. Lo interrumpí. He pasado 3 semanas con alguien que me trata como a una igual, que no cree que apoyarme signifique silenciarme a mí misma, que no necesita huir a otro país con otra mujer para averiguar si me quiere. El contraste es bastante marcado. Ahí fue cuando pasó a la ira. Empezó a gritar sobre cómo yo estaba siendo vengativa e irracional, cómo estaba tirando a la basura 2 años por nada.
¿Cómo había planeado todo esto para lastimarlo? Le recordé que él me había dicho literalmente que trabajara en mí misma mientras él no estaba. Así que lo hice. Trabajé en recordar lo que se sentía ser valorada. ¿Y sabes qué es gracioso, Julian? He sido más productiva trabajando de forma remota desde Grecia que cuando te escuchaba decirme que debería trabajar a tiempo parcial. Resulta que no necesitaba sacrificar mi carrera. Necesitaba dejarte. Perdió los estribos por completo en ese momento, gritando que Nico probablemente solo me estaba utilizando, que yo estaba siendo ingenua, que me arrepentiría de todo esto todo mientras se veía como si no se hubiera bañado en días sentado solo en una cama de hostal porque su mejor amiga lo había abandonado. Hablando de usar a las personas, dije dulcemente, ¿cómo está Sienna? Oh, espera, ¿te dejó por Dylan? ¿O lo hizo? Porque tengo curiosidad, Julian. ¿Existe siquiera Dylan? La mirada en su rostro me dijo que mi sospecha era correcta. Había algo que no estaba diciendo sobre la desaparición de Sienna, pero no necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba terminar con esto. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Te encargarás de cancelar a todos los proveedores de la boda. Le dirás a todos por qué se canceló la boda y me dejarás en paz para que viva mi vida. Intentó una última manipulación. Supéralo, Isa. Te estoy dando una última oportunidad de dejar de ser ridícula antes de que terminemos. En realidad, me eché a reír. Julian, hemos terminado desde que me dijiste que aprendiera a cocinar mientras tú te ibas de fiesta con otra mujer en bikinis. Solo necesité 3 semanas en Grecia para recordar lo que merezco. Y no es esto. Mientras tú publicabas fotos provocativas thirst traps con Sienna en clubes de playa, yo estaba construyendo algo real. Mientras tú ponías a prueba mi lealtad, yo descubría que merezco a alguien que nunca me hace demostrar mi valor. Mientras tú te encontrabas a ti mismo, yo encontraba a alguien que nunca me hizo sentir perdida. Pude ver movimiento en el fondo de su video. Bien, deja que quien sea que esté ahí escuche esto. Disfruta explicándole a todo el mundo cómo tiraste a tu prometida por un viaje de libertad. Cómo elegiste el consejo de tu amiga soltera por encima de tu pareja. Cómo publicaste fotos en bikini con otra mujer 2 meses antes de tu boda y luego te enojaste cuando yo realmente tomé tu consejo sobre la independencia. Luego, le colgué mientras todavía estaba tratando de responder. Bloqueé su número, me volví hacia Nico, quien había estado fingiendo no mirar desde el otro lado del restaurante. Se acercó y lo besé adecuadamente por primera vez y se sintió como volver a casa de una manera que mi hogar real nunca lo había hecho. Mi teléfono explotó con mensajes de amigos y familiares después de que Julian, aparentemente, empezara a llamar a la gente para contar su versión de la historia. Pero Mara ya había estado enviando mensajes grupales a todos con capturas de pantalla de sus publicaciones en Tailandia, llenas de bikinis, y mi mensaje sobre él, queriendo que yo aprendiera a ser doméstica mientras él no estaba. El apoyo fue abrumador. 3 días después, Mara me envió el chisme El té que había estado esperando. Sienna no era una amiga inocente. Era una estafadora que había estado jugando a largo plazo. No existía Dylan. Ella había vaciado la cuenta bancaria de Julian, maximizado sus tarjetas de crédito y robado su pasaporte antes de desaparecer. Había estado varado en Bangkok. Durante 2 semanas tuvo que llamar a sus padres por dinero de emergencia para volver a casa. El informe policial que Mara encontró en línea reveló que Sienna le había hecho esto a varios hombres. Identidad falsa, amistad falsa, robo real. Julian literalmente había tirado a la basura nuestra relación por una estafadora que lo vio venir a 1 kilómetro de distancia. Le respondí a Mara. Realmente tiró a la basura a una mujer real por una criminal literal. El universo tiene sentido del humor, añadió Mara. Y todas esas fotos en bikini siguen publicadas. Internet es para siempre. Todo el mundo puede verlo abrazado a una estafadora conocida. Aparentemente, los padres de Julian habían preguntado por mí devastados, porque me habían perdido como futura nuera. Su madre le había dicho a Mara que yo era lo mejor que le había pasado a él, pero yo ya me había ido,
Ya estaba construyendo una nueva vida. 3 meses después, amigos en común informaron que Julian estaba de vuelta en casa, viviendo con sus padres en la ruina, tratando de reconstruir su crédito y lidiando con la humillación de que todos supieran que fue estafado por su mejor amiga. 6 meses después, todavía estoy en Grecia. Extendí mi visa trabajando de forma remota para mi empresa, ayudando en el restaurante de la familia de Nico, cuando puedo aprendiendo griego con Yaya Catarina, cocinando recetas familiares integradas en la vida del pueblo. Soy feliz de una manera que no sabía que era posible. Mi última publicación de Instagram fue simple. Una foto mía y de Nico en una fogata en la playa. Risas genuinas rodeados de amigos. Leyenda, elegí la libertad. Me encontré a mí misma. Nunca volveré a conformarme. Mara comentó, de casi novia a diosa de la isla griega. Así se ve elegirte a ti misma. Para cualquiera que esté lidiando con alguien que cree que puede ponerte a prueba, manipularte o hacerte más pequeña para que encajes en su visión. No discutas, no ruegues. Simplemente elígete a ti misma y míralos darse cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Julian quería libertad. La consiguió, solo que no del tipo que imaginaba. Y yo conseguí algo mejor. Una vida en la que soy valorada, respetada y verdaderamente libre. Vivir bien es realmente la mejor venganza.